Sí, bien, continuamos con la clase. Hemos estado disertando en el grupo cómo imaginan la voz personal de Jesucristo, la voz personal de Jesús de Nazaret, como está allí en la foto de esta representación, donde multitudes siguen a Jesús y el maestro está hablando mientras otros le oyen, ¿verdad? Gloria a Dios. La voz de Cristo. ¿Qué tenía esa voz del Señor, verdad, tan hermosa? Bueno, es una fuente de gozo para sus amigos. Eso dice las Escrituras. ¿Cuántos aquí son amigos de Jesús? Bueno, oírlo es un momento de gozo. Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Mas el amigo del novio, es decir, el profeta Juan, que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio, así pues, mi gozo se ha colmado, ¿verdad? Ahí vemos una gráfica de Juan y Jesús, una hermosa pictografía donde están platicando. El profeta Juan el Bautista tenía el gran gozo de oír directamente. Era un privilegio ir al enviado. Este profeta es un precursor para preparar a la gente para el encuentro con el esposo divino. Los amigos de Cristo se gozan de su voz, ¿verdad, amados? Vean ustedes, la voz de Cristo va a causar gozo. La voz de Cristo también es reconocida por los creyentes, ¿verdad? Los no creyentes pues no la reconocen, incluso si habláramos de estas cosas con un ateo le parecerían locura. Pero Juan 10:4 dice, y cuando ha sacado, hablando de las ovejas, cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Qué conocen las ovejas? La voz del Señor. Entonces, los creyentes le siguen. Yo no entiendo por qué algunos creyentes oyen más la voz de su conciencia. Recuerden que engañoso más que todas las cosas es el corazón, o la voz del hombre en lugar de la voz del maestro, ¿verdad? Gloria a Dios. El creyente oye la voz de Cristo a través de su palabra y de su espíritu que mora en el corazón, ¿verdad? El pastor es el dueño de las ovejas, como este pastor, vean, va con unas ovejas bien trasquiladas, ¿verdad? Porque hay que trasquilar a las ovejas. Decía un hermano pastor, a las ovejas hay que quitarles la lana. Y usaba ahí una parábola para decir que quitarles la lana se refería pues, también a la ofrenda, su diezmo, etcétera. Porque ya saben que a la lana le dicen, al dinero le dicen lana, ¿no? Entonces, dice, hay que quitarle a las ovejas la lana. Y alguien dijo, ¿por qué, pastor? Ah, sí, es correcto. Porque si no le quita usted la lana, el vellón a la oveja, se le empieza a pegar en ese caminar que ande, ella va caminando por el mundo, se le empieza a pegar espinos, cardos, pastos. Si se acuesta la oveja, ¿de qué se va a llenar? De majada, y la majada se le pega en el pelo, en la lana. Y al rato la oveja anda cargando toda una pestilencia, pues, problemas de cardones, pasto. No sé si han visto algunas ovejas que tienen hasta pegadas ahí las bolitas, parecen rasta, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, rastafaris. Por eso ese pastor decía de que es necesario que se nos sea quitada la lana para que no tengamos
apego al mundo ni apego al dinero, porque raíz de todos los males es la codicia. Bien, me salió un poco del tema porque las vi trasquiladas, bien bonitas estas ovejas. El pastor es el dueño de las ovejas, se dedica a ellas. El Señor es muy claro, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por lo general, un pastor va a convivir con sus ovejas, va a dormir, dormía dentro del redil, y las cuida, ¿no? Estoy hablando de un pastor del sector agropecuario, no estoy hablando de un pastor de, de iglesia, ¿no? Déjeme, ahí en mi libro pongo una anécdota de mi niñez. Yo tenía a mi tío Manuel tenía sus vacas, tenía 3 vacas, llegaba de trabajar la mecánica, todos los días ordeñaba sus 3 vacas y tenía una blanca, una rojiza y una pinta, ¿verdad? Y estábamos chiquillos, yo y mis primos, y llegaba el tío, traía su cubeta, se lavaba las manos porque iba a ordeñar. Y nosotros nos juntábamos allí porque nos iba a tocar leche bronca, nos iba a dar leche recién salida de la obra de la vaca. Y ahí íbamos, pero fíjese que llegaba el tío Manuel y se plantaba en el establo y gritaba y le decía, ¡Pinta! ¿Y sabes qué hacía la vaca? Venía de donde estaba, se salía y se metía directamente en la pinta, ahí donde estaba el sector de la ordeña, ¿no? Y ya terminaba de ordeñar. Le daba una nalgada y se iba la vaca. Y le gritaba, ¡Negra! Y venía la negra. Caminaba y venía, ¿no? Y entonces, en varias ocasiones, mi primo Juan y Miguel y yo, pues chiquillos al fin, ¿verdad? Agarramos y le gritábamos, ¡Pinta! ¡Pinta, que te estoy hablando! Y seguía el otro chiquillo, ¡Pinta! Nada más, nunca. Y luego, bueno, vamos a hablarle a la negra. Y le gritamos a la negra, ¡Negra! Nada. Y la negra obedecía para ser ordeñada por su pastor, su dueño. Ahora, si un animalito así obedece, por eso Jesús decía, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. El ser humano, salvo, hecho a imagen y semejanza de Dios, no entenderá el lenguaje del Señor y su llamado. ¿No es acaso Jesucristo el buen pastor? ¿Por qué no oímos su voz o no le seguimos a veces como si estuviéramos sordos? La voz de Cristo. La voz de Cristo prueba la vida de los creyentes. La prueba. Cuando el Señor hable, va a probar su vida y la mía. Juan 8:37 dice que Pilato, el rey de ese momento, le dijo entonces Pilato, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Su voz va a probar la vida de todo creyente. Pilato le dice a Jesús una pregunta directa y Jesús la respondió con claridad. Jesús es un rey cuyo reino no es de este mundo. ¿Pero qué hizo Pilato? La mente de Pilato
no había duda que él decía la verdad y que era inocente, tanto que sacó a otro reo para ver si el pueblo lo cambiaba. También parece evidente que a pesar de reconocer la verdad, Pilato decidió rechazar. ¿Qué hizo este hombre? Se lavó las manos. Es una tragedia, verdadera tragedia, que los hombres no reconozcan la verdad. Es una tragedia, hermanos, porque les costará el destino eterno. Oír la voz de Cristo es trascendente. La peor tragedia es reconocer la verdad. Pilato la reconoció y no prestarle atención. Reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y lavarse las manos y no involucrarse seriamente con Jesucristo. La voz de Cristo hace parar a los pecadores. Acuérdese de Pablo, Hechos 9:3. Hace parar a los pecadores. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó con Saulo? Él venía respirando amenazas de muerte, traía cartas para arrestar a la iglesia del Señor, y el Señor mismo se le aparece en el camino, y él cae del caballo con su grupo, su ejército, un grupo que traía ahí de guardias del templo. Ellos oyeron, pero no entendieron, y le habló por su nombre. Hace parar al pecador. Este hombre pensaba que arrestando cristianos y cristianas, metiéndolas a la cárcel, iba a acabar un movimiento en contra de los fariseos. Miren, hermanos, a veces Dios va a irrumpir en la vida de algunos de nosotros en una forma espectacular. Y a veces no, a veces la conversión es una experiencia tranquila. Depende del Señor y cómo hable al alma de cada quien. Pablo no vio una visión, ¿eh? Pablo vio al propio Señor Jesucristo resucitado personalmente, y eso le cambió la vida, le cambió el corazón. La voz de Cristo hace parar a los pecadores. Mi querido hermano, mi amigo que está ahí en medio, estos pastores son pastores que trabajan, somos un equipo de amigos y hermanos. El pastor Abel es el del centro, Abel Mendoza Ibarra. Él fue sacerdote católico y bueno, pues ahora trabaja aquí encima de Águilas, es uno de los maestros de la escuela. Él puso una de las sedes de la escuela en su iglesia. Bueno, y el otro es Rafael Martínez. Él tiene un ministerio muy, muy fuerte para liberación de demonios. Entonces, Dios hace una combinación aquí con el equipo. Bendito sea Dios. Pero quiero decirles que aquí Abel, el del centro, voy a meterlo con él. Lo han querido matar 9 veces. Por razón de que él no calla lo que vivió dentro de la religión tradicional católica, lamentablemente los vicios que hay ahí.
Él lo ha dicho, yo lo vi, yo lo viví, yo estuve adentro. Entonces lo han querido silenciar. Y una vez un pistolero venía a disparar contra él, ¿verdad? Y ese señor que traía la pistola cargada oyó una voz, según explicó él, que venía de todos lados. No sabía si venía del cielo, de atrás, de adelante, o de adentro. Y la voz le dijo, no mates a mi siervo. Así de sencillo. Y el hombre se acobardó tanto que se detuvo y cayó en una jornada evangelística. Y cuando se quedó a oír el mensaje, cuando terminó el predicador, hermano Abel, el mensaje, pidió que recibieran a Cristo. Este hombre, hecho un mar de lágrimas, temblando, dijo, oí al Señor, yo venía a matarlo, pastor. Aquí está la pistola. Perdóneme, que Dios me perdone. Un tremendo milagro. Dice que él oyó al Señor y al Eterno que le dijo, no mates a mi siervo. Entonces, he oído personas que dicen que han oído al Señor. La voz audible del Señor. Una hermana que se halló oír la voz audible del Señor. Pero no cambió su vida, no cambiaba su forma. La mayoría de personas que, disculpen que lo diga, que han dicho, yo he oído la voz del Señor, la voz audible, la mayoría son locuaces, ¿eh? No digo que no se deje oír el Señor. Y le pido a Dios que le hable a alguno de ustedes. Pero si les habla el Señor, va a haber un cambio trascendente, ¿eh? Estoy convencido de eso. Porque la mayoría son locuaces que dicen haber oído la voz audible del Señor, pero no hay cambios en su carácter, no hay cambios en su conducta. Entonces, pues concluyo que solo fue su imaginación febril. Sí, amados del Señor. La voz de Cristo es poderosa. El Señor ha resucitado, Él vive para siempre. Y cuando deje oír su voz en el espíritu de alguien o en el oído de alguien, dice Juan que sus pies semejante al bronce bruñido, fundido en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿no? Otra vez la voz de Jesús se volvió divina ya, y la voz de Cristo resucitado es poderosa. Considere esto, sus cabellos blancos, sus ojos llameantes. ¿Qué es esto? Simbolizan su eternidad. Aleluya, su sabiduría, su omnisciencia. El bronce bruñido en los pies, pues es que es inmutable, no cambia. Y las muchas aguas, la voz del Señor al mando del universo. ¿Cuántos quieren oír la voz del Señor? Que en aquel día te diga, bien, bien, buen siervo y fiel. ¿Le gustaría escuchar eso de los labios de Él? A mí sí, no sé a usted. Espero que no esté jugando con el Señor. La voz de Cristo. La voz de Cristo pide entrar a la puerta del corazón. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el Señor pide entrar al corazón inconverso, al corazón del pecador, al corazón cuando andamos mal en la vida. Él viene y toca. Si usted oye que tocan y su voz, generalmente usted va a preguntar, ¿quién? ¿Verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dirigido al inconverso. Las personas deben abrir la puerta. ¿Desde dónde se abre una puerta? ¿Desde afuera? No, tienes que abrir desde adentro. A eso se refiere como una parábola del interior de tu corazón, al oír su voz y disfrutar el compañerismo íntimo del Señor. Querido lector y hermano y amigo que están leyendo el libro Principios Proféticos, está usted entrando a un principio maravilloso. Ya vimos el principio de la paternidad. Les presento aquí a un padre espiritual, es el profeta Yuhani Sarikumpu, mi mentor. Y está usted entrando a principios proféticos. Ahora está viendo el principio de la voz del Señor. Así que necesitamos experimentar una nueva dimensión espiritual para oír la voz del Creador, del Salvador, la voz que abre el corazón, la voz que tumba del caballo al pecador, el privilegio de poder oír su voz. No solo es para los grandes siervos, amados del Señor. Hay niños que Dios les ha hablado. Es para todos aquellos que de todo corazón anhelamos conocer más a Jesús. Esta habilidad puede ser desarrollada por usted si quiere conocerlo más y fluir en lo sobrenatural, ¿verdad? Ahí estamos. Dije, bueno, si ya puse la voz aquí del mentor, esta muchacha de rojo preciosa y hermosa es mi esposa Rosy, para los que no la conocen. Bueno, y aquí estoy con mis alumnos de la primera generación. Algunos de ellos aprendieron mucho con principios proféticos. Ahí está, bueno, atrás casi estoy yo ahí como director de la escuela. Está ahí Ronnie Chávez. ¿Han oído hablar del profeta Ronnie Chávez? Es un profeta de Centroamérica. Es un hombre de Dios. Está mi amigo Oscar Venegas, ahí está. Y aquí varios pastores, bueno, y pastoras que conozco, profetas, hermanos y hermanas que graduaron primera generación. Entonces, nos están dando las 9 de la noche, ¿verdad? Las 9 de la noche. Vamos a hacer 3 oraciones. Voy a quitar la